Nunca el cliente fue tan escuchado. El Big Data y la inteligencia artificial han logrado tal intimidad con él que las empresas no solo cubren sus necesidades, sino que las predicen. A veces no somos conscientes, pero aquí y ahora estas tecnologías nos ayudan, por ejemplo, a hacer un match con una cita, a comprarnos el outfit perfecto, a reservar en el mejor restaurante con un solo clic. Bienvenidos a la era del Big Data y la inteligencia artificial. ¿Me puedes definir qué es para ti la inteligencia artificial y el Big Data? La inteligencia artificial no es más que una forma nueva de desarrollar software para ordenadores. Normalmente la forma que teníamos los programadores de desarrollar una aplicación en un ordenador era dando las instrucciones una a una. Es decir, le llamamos el if, then, else, ¿no? Le tenías que decir exactamente qué tenía que hacer, ¿no? Y con la inteligencia artificial y técnicas como Machine Learning, lo que haces es no tener que darle las instrucciones, sino un montón de datos, Big Data. Y en base a esos datos, la máquina es capaz de aprender cuáles son las reglas por ella misma, ¿no? Y puede, digamos, hacer algoritmos que manualmente serían muy, muy complicados. Yo siempre he diferenciado entre lo que es Big Data e inteligencia artificial, ¿no? Big Data es un input, es al final, antes podíamos manejar los datos, si hacemos un símil, en un bote pequeñito, todos los datos que teníamos, ¿no? Y ahora los podríamos tener en este almacén grande o en una casa enorme poniendo el símil, ¿no? Eso lo ha permitido la tecnología, pero eso al final es meter datos en algún sitio y acumularlos, y la tecnología ha permitido que estén ahí. La inteligencia artificial lo que nos permite es buscar los patrones en esos datos, hacer predicciones incluso en tiempo real y poder sacar un output. Son un conjunto de tecnologías que permiten hacer cosas que hace muy poquitos años no podíamos, como son manejar cantidades ingentes, descomunales de datos en un tiempo casi real, manejar información desestructurada, como puede ser el lenguaje nuestro que estamos hablando, una imagen, vídeo, audio, y lo más importante, es una tecnología que aprende, que no se le programa. Un ser humano no le dice cómo tiene que hacer las cosas. Los datos es un poco el petróleo, ¿no? Es lo que dice todo el mundo, los datos es el petróleo, pero en el fondo lo importante no es tanto el dato como qué haces con el dato. Y la herramienta que tenemos a nuestro alcance para convertir ese dato en valor, que son decisiones y son acciones, es realmente la inteligencia artificial. Con lo cual la inteligencia artificial es la clave de todo y hoy en día es lo que está impregnando todo lo que hacemos, ¿no? ¿Tú crees que va a cambiar mucho el mundo de los negocios, de la empresa, de la vida en general, por culpa de la inteligencia artificial y de los datos? Yo creo que sí, yo no diría por culpa, diría gracias a... Vale. Hay diferentes versiones. Hay diferentes versiones. Personalmente confío más en el gracias a... Vale. Me gusta mucho una frase de Andrew Ng, que fue el fundador de Google Brain, y él lo que dice es que la inteligencia artificial es como la nueva electricidad, y lo compara con la electricidad porque dice que va a impregnar todos los negocios, y de hecho eso está pasando ya, ¿no? Entonces, ¿podríamos hablar que la inteligencia artificial es algo así como máquinas aprendiendo a aprender? Sí, en cierta manera sí. Si durante muchos años los desarrolladores de software lo que han hecho es enseñar a las máquinas a hacer tareas, ahora lo que estamos haciendo es enseñarlas a aprender. De forma natural, los datos, cuando se utilizan y se traducen, se convierten en información. Eso es. Y la información incluso en conocimiento, cuando tiene un sentido. ¿Esto en el ámbito de la inteligencia artificial es parecido o cómo funciona? Es parecido, efectivamente, ¿no? Al final las máquinas trabajan de forma similar al humano. Nosotros tenemos un entorno del que percibimos datos, hay señales que excitan el cuerpo, ¿verdad? Y se procesan. Después de esa percepción o de recibir esos datos, lo que hacemos es razonar, poner la inteligencia en marcha
y esa inteligencia es la que nos permite concluir en acciones, ¿no? En soluciones. Y las máquinas hacen exactamente lo mismo, ¿no? El dato se lo da el humano o lo perciben a través de sensores en el entorno, razonan en base a algoritmos que se han definido previamente y esa conclusión se traduce o bien en una acción concreta sobre el entorno o, ¿por qué no?, en compra tantas acciones en tal empresa, ¿no? Compra tal zapatilla. Exactamente. La gran revolución de esos algoritmos, si entramos más en detalle de esos algoritmos, de unos años para acá, son algoritmos donde se llaman de redes neuronales. ¿Qué son esos algoritmos que están ahora tan de moda? El deep learning. Efectivamente, son algoritmos que están basados, que no son una simulación del cerebro, pero que están basados en cómo funciona un cerebro, en base a neuronas que se conectan entre sí. Todo ser inteligente pues tiene un plus, ¿verdad? Nos gusta relacionarnos con personas inteligentes y a las personas inteligentes les gusta recrear esa inteligencia en las máquinas, ¿no? Esto es un poco el por qué hemos llegado a este punto. Lo que hacemos es emular la inteligencia con neuronas, ¿no? Tenemos una serie de neuronas conectadas entre sí y que aprenden de alguna manera a dar una solución adecuada cuando tenemos un determinado tipo de datos a la entrada de esa inteligencia, ¿no? Y lo que hacemos es ir entrenándola y ver hasta qué punto pues, es limitada o no en función de lo que queramos conseguir con ella, ¿no? Y se demuestra que cuantas más neuronas añadamos a esa ecuación, a esa capa, menos digital es la solución, menos 0 o 1, ¿no? Menos todo o nada, sino mucho más si quieres, diversa, ¿no? Más grises. Exactamente. Y puedo retratar muchas más sensibilidades en esa solución final, ¿no? En apenas 48 horas somos capaces de generar la misma cantidad de datos que en los últimos 2000 años. Un volumen de información brutal que solo adquiere sentido gracias al Big Data. ¿Debemos entonces temer esta transformación o, al contrario, ver en ella un desafío lleno de posibilidades? Hi, baby. Hi. What do you see, baby? Sheep. Sheep. Very good, baby. Hoy en día los equipos de programación, sobre todo en temas de sistemas expertos, inteligencia artificial, hay más psicólogos, sociólogos, o sea, hay gente, digamos, que hasta hace poco no eran parte de esos equipos de programación. Esto no es nuevo, no es de ahora. La primera vez que yo estudié sobre inteligencia artificial, cuando estudiaba la carrera, último año de carrera, 1996, que estudiábamos ciencia cognitiva, ya el profesor que impartía, que se dedicaba a la inteligencia artificial, era psicólogo y era de las personas que estaba desarrollando programas expertos, sobre todo en sanidad en España, de las primeras personas que lo hizo. Y tiene todo el sentido. Al final, quien conoce el cerebro humano, quien conoce la emoción, quien conoce la personalidad, quien conoce cómo se filtra la información, es el profesional de la psicología. ¿Pero qué es entrenar un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Un niño de 1 o 2 años no sabe lo que es un perro si no lo ha visto en su vida. La primera vez que viene y ve un perro. La segunda vez, un perro. Él ya en su cabeza, a base de verlo y de entrenarse, sabe lo que es un perro, ¿no? Y yo me dediqué a buscar animales raros que probablemente no había visto nunca nadie en una sala y descubrí es una polilla que se llama la polilla poodle, que se descubrió hace 3-4 años en Venezuela, que parece un gremlin o una ardilla o tal. Entonces yo cuando la pongo, la gente me dice, es una ardilla, no, es un tal. Y ya cuando les digo, no, os presento a la polilla poodle, entonces les empiezo a sacar otra foto, y otra foto, y otra foto, y les saco como 30 fotos de la polilla y estoy entrenando a todo el mundo. En ese momento, su sistema cognitivo ha entendido que eso es una polilla. Pues eso es lo que hacemos con los sistemas de inteligencia artificial. Lo que ocurre es que en vez de enseñarles 20 fotos, les metemos millones de fotos de la polilla poodle, de documentación que hay escrita sobre la polilla poodle, y ese sistema, a partir de ahí, con todos esos datos, empieza a sacar outputs. Es la diferencia entre la programación de toda la vida y el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. Pero ahí hay como un salto, ¿no? Está la inteligencia predictiva, que con un montón de datos puede ofrecerte una información final que se basa en esos datos, pero luego está el hecho de que los entrenemos de forma cognitiva, es decir, les demos solo las patas del perro, los morros del perro, o sea, partes de ese animal, para que sin haberlo visto completo, interpreten que es un perro. ¿Y eso sería cognitivo? Efectivamente, ellos lo que van es interpretando y cuantos más datos le metemos, lo que hacemos es que esto funcione mejor e interpretan mejor. Pero lo hacen para resolver un problema muy concreto para el que se le ha entrenado. Por ejemplo, tengo un robot y quiero que coja una taza de un estante.
Pues yo lo entreno para que coja esa taza del estante. Ahora le muevo la taza un poquito más a la izquierda y lo entreno para que la coja ahí, ¿no? Pues ocurrirá que si hay algún momento en el que yo coloco esa taza 3 estantes más arriba, sin haberle enseñado a coger la taza ahí, la va a coger de ahí. Ha aprendido, ¿no? Sin embargo, ese robot lo que no va a hacer es abrir la puerta. Barrer. o barrer. Porque nadie le ha enseñado a barrer. Nadie le ha enseñado a algo más que a identificar una taza y a entender que lo que tiene que hacer es agarrar la taza y moverla de un sitio a otro, ¿no? De hecho, tenemos una percepción de la inteligencia artificial muy peliculera, ¿no? Efectivamente, claro. que diría que hay un robot que está aprendiéndolo todo y va tomando decisiones de qué hago ahora, cuando eso, por mucho que aprenda, las decisiones no las va a tomar, a menos que sea obligatorio hacerlo por algún motivo, ¿no? Los algoritmos tomarán decisiones cruciales que afectarán profundamente a nuestra vida cotidiana. Pero estas decisiones no son neutras, están impregnadas de los sesgos, orientaciones, ideas y tendencias que los humanos que trabajan con esas tecnologías les trasladan. Es este carácter el que en un último término determinará nuestro futuro. ¿Y por qué son tan importantes los datos, según tu criterio? Bueno, yo creo que siempre han sido importantes. Ahora vamos a ver por qué ahora creo que todavía más, ¿no? No podemos imaginar a un piloto de avión que va a pilotar y tiene un cuadro de mando donde ve los datos del combustible que tiene, de cómo está toda la maquinaria para poder trabajar, ¿no? O en una empresa de ventas, cualquiera de las que podemos conocer, saber cuáles han sido sus ventas del día anterior, del mes anterior, el número de recursos que tiene, etcétera, etcétera. Si esto lo aplicamos al resto de ámbitos de la sociedad, y yo se lo digo siempre desde IBM a mis clientes, tenemos que cambiar nuestro mundo, hay que cambiar el mundo gracias a esos datos. Y por eso yo creo que estamos en un momento absolutamente crucial ahora mismo. Y Big Data va a transformar, como transformó la imprenta, como transformó el automóvil, como obviamente va a transformar. Pero por favor, sentido. Cuando aparece la novedad, todo el mundo quiere saber, quiere predecir. Pero la novedad precisamente es nueva y pide formas de pensar distintas, ¿no? Nos vemos obligados nosotros como usuarios de toda esa tecnología de la información que cambia hasta cierto punto lo que son nuestras vidas, a cambiar la pauta con la que nos relacionamos en nuestra sociedad. Y eso nos lleva al mundo que estamos viviendo hoy, donde todas las cosas suceden, pues como dicen los americanos, en un blink, en un abrir y cerrar de ojos. Los seres humanos ofrecemos un montón de datos que las inteligencias artificiales recogen y la convierten en información. Pero claro, nosotros tenemos un problema, y es que mucha de esa información que vamos a aportar tiene un sesgo. Esto, la inteligencia artificial, ¿cómo lo gestiona? Pues es difícil. La inteligencia artificial no lo gestiona, eso lo tiene que gestionar el humano, que es el que alimenta la inteligencia artificial de los datos, ¿no? Porque si alimentamos a la inteligencia con datos sesgados o con datos erróneos, las soluciones que nos propongan esas inteligencias van a ser totalmente también erróneas, ¿no? Sesgadas. Y ese es para mí, el gran caballo de batalla al que tenemos que torear un poquito. Y tiene que ver muchísimo, seguramente, con la experiencia de cliente, el cómo el usuario interpreta muchas de esas interacciones con la inteligencia artificial o con los datos de una empresa. El sesgo ahí tiene una reacción en cadena que afecta perfectamente a cómo interpretamos luego los productos o servicios que nos venden. Completamente. El sesgo es uno de los problemas que tenemos que hacer frente con la inteligencia artificial, que tenemos que solucionar como industria. ¿Por qué? Porque al final la inteligencia artificial está aprendiendo de los datos que le estás ofreciendo. Si esos datos están sesgados, que puede ser un sesgo que exista ya en la sociedad, lo que puedes hacer es perpetuar ese sesgo en la sociedad. Pero tampoco nos podemos olvidar de la transparencia. Y como consumidor, yo también tengo derecho a saber por qué un algoritmo está haciendo una recomendación sobre mis datos, ¿no? Sobre todo si el algoritmo me va a impactar de una manera importante en mi vida, otorgar un crédito, ¿no? Y es que me puede cambiar la vida. Tendré derecho a saber por qué se ha tomado esa decisión. Tal vez la revisión de esos datos, teniendo en cuenta que pueden estar sesgados, es la clave. Es decir, cómo conseguimos eliminar ese sesgo es a partir de la revisión de los datos que damos. Siempre hay que revisar el dato y siempre hay que asegurarnos de que incluya todos los factores posibles. Existe un programa en Estados Unidos que lo utiliza la justicia americana, que se llama Compass, y es una inteligencia artificial que decide qué, digamos, porcentaje de reincidencia pueden tener determinados presos, ¿no? Tú imagínate lo que supone realimentar o entrenar, mejor dicho, esa inteligencia artificial
solo o generalmente y en su mayoría con datos que nos dicen que, por ejemplo, una persona de color del Bronx pues reincide continuamente, ¿no? Entonces, a lo mejor resulta que esta persona de color del Bronx, a la que la inteligencia artificial está analizando, pues es tan probable o más o menos que una persona blanca, ¿no? de otra área metropolitana, ¿no? Y sin embargo pues tiene todas las papeletas de quedarse en la cárcel, ¿no? Por eso siempre tiene que haber la intervención humana detrás de estas soluciones tan, digamos, sensibles, ¿no? Existen casos, ¿no?, creo, de sesgo en ese uso de chatbots que acaban pareciéndose demasiado a nosotros, ¿no? Sí, sí. Por eso aparece lo que se llama un poco el aprendizaje supervisado o el aprendizaje no supervisado. En nuestro caso, todo chatbot o inteligencia que entrenamos la hacemos entrenada, digamos, en laboratorio. Y ese entrenamiento con su cotidianía es supervisado. Le dejamos ver qué aprende y qué no aprende. Si esos chatbots y su aprendizaje lo dejásemos abierto a Internet, por ejemplo, efectivamente, esos chatbots serán lo más parecidos a las personas con las que interactúan. De hecho, ha ocurrido chatbots que se han puesto en abierto para aprender y han terminado siendo racistas o terminando siendo de una tendencia u otra. Había un perfil en Twitter, me parece, que era así, ¿no? Que acababa interactuando con sus seguidores o con quien hacía replis de sus opiniones y acabó siendo un personaje funesto. Sí, 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 supremacista. Supremacista, además. Correcto, sí. Fue retirado, obviamente. Y sesgo y lenguaje, ahí hay un campo brutal de análisis, ¿no? Es clave, ¿no?, el hecho del uso o de eliminación de sesgo también en el ámbito del lenguaje. Completamente. El idioma puede ser un sesgo también de inteligencia artificial, ¿no? Y no podemos permitir que haya idiomas de primer nivel e idiomas de segundo nivel, ¿no? Tenemos que hacer que el español esté ahí y sea el lenguaje principal también de inteligencia artificial, ¿no? Muchísimo esfuerzo se está haciendo en ese área. En particular, por ejemplo, en cuestión del español, pues en Microsoft, por ejemplo, trabajamos mucho con la RAE, un proyecto, se llama Proyecto Leia, donde trabajamos juntos para conseguir que el español sea lenguaje de primer nivel en inteligencia artificial, ¿no? Y crear nuevas aproximaciones, por ejemplo, creando modelos que llamamos modelos universales, modelos de inteligencia artificial universales, que son independientes del idioma, es decir, que pueden hacer el mismo razonamiento en el concepto de la idea y que luego solo tengas que traducir de una manera mucho más fidedigna. En el mundo hay más de 580 millones de personas que hablan español, de los cuales casi 483 millones tienen el español como lengua materna. Tanto cambio a la velocidad a la que va, al final lo que genera también es una falta de control sobre esos cambios, ¿no? Tenemos la sensación de que vamos hacia una era de la incertidumbre, ¿no? De que no vamos a saber cómo va a ser todo este futuro. ¿Cómo se gestiona psicológicamente esa incertidumbre? Claro, esa es una de las cuestiones más relevantes, yo creo, porque estamos además en una era donde, por un lado, la inteligencia artificial avanza rapidísimamente y a pasos agigantados y con muchísima información, ¿no? Muchísima información para utilizarla. Claro, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos tantos cambios tan grandes, tanta información, en determinados momentos los sentidos también se desbordan, ¿no? Hay que ser capaces de filtrar adecuadamente dónde queremos orientarnos. Y luego yo creo que hay un miedo que es más un miedo social y que tiene que ver con quién dirige todo esto, quién está detrás, ¿no? ¿Quién está detrás de todos esos grandes datos? ¿Quién está detrás de toda esta información que recopilan de nosotros? En el fondo, ¿para qué? ¿Para qué es? ¿No? ¿Para qué se utiliza? Cada vez que estamos en el ordenador y te dice, ¿acepta usted las cookies? Pero ¿y esto? Oiga, ¿usted qué va a hacer con esto? ¿No? ¿Para qué quiere esta información? Cuando nosotros estamos pidiéndole cosas a un ordenador, él está conociéndonos mejor. Le estamos dando también una idea clara de quiénes somos y cómo somos. Y esto es muy importante porque son modelos nuestros que existen por ahí y que son los que realmente utiliza para proponernos las mejores cosas y para ayudarnos de la manera más inteligente posible. Pero esos datos, aunque sean anónimos, al final no dejan de ser también una información relevante sobre cómo los usuarios, ¿no?, los clientes de esas empresas perciben el servicio o el producto, ¿no? Es decir, esa experiencia de cliente que podéis modificar o mejorar. ¿Cómo utilizáis esos datos también en el ámbito del trato con el cliente? En primer lugar, lo que tienes que dar es primero todas las garantías legales
a ese cliente. Eso por descontado. Una vez hecho eso, el cliente aún así sigue siendo soberano de decidir qué información quiere que manejes y cuál no. Dicho de otra manera, si somos capaces de ofrecer servicios de valor, el cliente realmente, si tiene las garantías legales, accederá a que manejemos toda su información. Por ejemplo, imagina que entras por la puerta de una urgencia. Yo no sé nada de ti. Si en ese mismo instante tú me has autorizado a saberlo, yo puedo saber cuál es tu grupo sanguíneo, si estás tomando una medicación y puedo darte o no darte un anticoagulante, etcétera, etcétera, etcétera. Puede tener derecho incluso a decir que algo que un médico ha dicho de él y está en su historia clínica, no puedan verlo otros médicos. Puede hacerlo, está en su derecho y lo haríamos si así nos lo pide. Sin embargo, hay que explicarle, hay que hacerle ver las ventajas que tiene que todos los médicos, cuando tengan que atenderle, puedan conocer todo su historial. En general, la inteligencia artificial tiene que estar regulada. Igual que en Europa fuimos capaces de ser los primeros del mundo en regular la privacidad de los datos, tenemos que ir pensando también en ser los pioneros en regular la inteligencia artificial. Muchas de esos análisis, ¿no?, que se tienen que hacer, sobre todo especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, va por detrás de esa regulación. Entonces, parece como que queda a expensas de que las empresas sean éticamente responsables en ese sentido, ¿no? Que las empresas digan, oye, yo entiendo que eso va a estar mal hacerlo así y no necesito que me regulen sobre eso. ¿Está en manos de las empresas? A día de hoy, en muchos casos sí, y no es un escenario sostenible. Es decir, no podemos depender ni que sean determinadas empresas las que tomen esas decisiones, y no hablo solo de empresas tecnológicas, sino de cualquier sector, ¿no?, que en muchas ocasiones se están autorregulando. No es algo sostenible, y mucho menos a nivel internacional. No puede haber países con distintas normas, ¿no?, porque de cara también a la competencia no es bueno que las empresas jueguen bajo distintas normas. Humanos y máquinas trabajarán formando el mejor equipo de la historia. Los clientes disfrutarán de una experiencia personalizada como nunca antes había existido. Ahí es donde el entorno corporativo tiene un mundo por explorar y serán necesarias nuevas reglas que modulen nuevas realidades. Bueno, es la ciencia cuántica, ¿no? Dice que si eso no lo ves, no está. No está. Solo está cuando lo ves. No hay estética sin mirada, no hay estética sin un sujeto. Y la estética, perdona, la estética y la ética, ya lo sabían los griegos, están perfectamente unidas. Son las dos cosas que siempre serán humanas y que el Big Data sin ética y estética nunca tendrá sentido, ¿no? Yo creo que es así, o sea, es exactamente como dices. El Big Data son datos, sí, que se transforman o no en información, sí, pero que para que sea conocimiento humano o que nos sirva, tiene que tener un sentido. Mira, la inteligencia artificial nos está ayudando mucho a conocernos a nosotros mismos. Cada momento de la historia nos pone a los seres humanos a veces delante del espejo, ¿no?, para ver si incluso para preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos. Yo creo que es posible que la inteligencia artificial nos esté poniendo un espejo para que nos hagamos las mismas preguntas, pero esta vez como más sofisticado, ¿no?, como más moderno. Fíjate que para crear un modelo de inteligencia artificial que se parezca al ser humano, lo primero que hay que hacer es conocer al ser humano. Hoy en día tenemos herramientas maravillosas, por ejemplo, de visión artificial, que nacen de estudiar profundamente cómo el cerebro procesa las imágenes. Herramientas, por ejemplo, para trabajar con niños con autismo, para expresar y conocer y manejar las emociones, que nacen del conocimiento del funcionamiento emocional. Y así un largo etcétera. En ese sentido, claramente nos está ayudando a conocernos, a plantearnos de dónde venimos y a dónde vamos. De dónde venimos no lo sé, pero a dónde vamos sin ninguna duda. Creo que el mundo que van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos va a ser muy diferente al que nosotros hemos conocido. Mucho más diferente de la diferencia que hay entre nosotros y nuestros abuelos. Lo que está sucediendo es que la inteligencia artificial es un paso importantísimo en comprender qué es este mundo y esta vida donde estamos. Imagínate que encontrásemos ese algoritmo aprendiz que es universal y que tiene toda la información del mundo, pues entonces sabría todo, sabría el futuro, sabría el pasado, sería algo así, pues como esa teoría de campos unificados, con lo cual impacta directamente en esta historia. Por una vez, no sé si es la primera vez en la vida o no, pero la tecnología está yendo por delante incluso de las ideas que tenemos y de los casos de uso que podemos implementar gracias a esa tecnología. Es muy importante entender
lo que le va a pasar a la humanidad este siglo cuando todas estas tecnologías, que hemos hablado de algunas y muchas otras, confluyan, converjan y vayan retroalimentándose. Si solo con la tecnología de movilidad o Internet y la tecnología del microchip hemos conseguido en 20 años lo que hemos conseguido, imaginemos lo que vamos a hacer en los próximos 20 con todas estas tecnologías que están apareciendo. Yo es que tengo la teoría de que el siglo XXI tardó 20 años en llegar y que nos avisó pues hace un tiempo con un manotazo diciéndonos, oye, que estamos en el siglo XXI, despertad ya, y esto es innovación, esto es incertidumbre, esto es estar en alerta, eso es un beta constante, ¿no? Y yo tengo la sensación de todo eso. Cada vez que hay una transformación tecnológica como la que estamos viviendo, es una oportunidad para que cambie el panorama geopolítico en el mundo, ¿no? Y lo hemos vivido antes. Si es que, de hecho, en España todavía lo estamos sufriendo un poquito, ¿no? Si llegas tarde una revolución, por ejemplo, en el caso nuestro, una revolución industrial, y hay países, se nota perfectamente, los países que apostaron desde muy temprano en adoptar esa revolución, como puede ser Reino Unido, luego tiene una ventaja que cuesta muchísimo equiparar, ¿no? Que estás pagando eso muchísimo tiempo. Bueno, pues ya lo sabemos, es que va a ocurrir. La inteligencia artificial se va a convertir en un factor clave para la competencia, con lo cual, fundamental que lleguemos, si no los primeros, en el pelotón de cabeza. Por tanto, creo que estamos en un momento de la inteligencia artificial muy decisivo, y vamos a establecernos en torno a la inteligencia artificial y hay que tener mucho cuidado con cómo lo hacemos, ¿no? Pero definitivamente el conocimiento es hoy por hoy el motor y solo las sociedades que lo controlen y lo dominen van a tener algo que decir. Las demás vamos a ir a la cola de las que lo tengan. Esto va muy rápido. Se hablaba del Business Intelligence hace años, luego el Big Data. Para mí el Big Data ya está quedando un poco ahí atrás, ¿no? Inteligencia artificial con estos sistemas que aprenden. Y estamos ya en el siguiente paso. En IBM estamos con la computación cuántica que va a ayudar a mejorar, a optimizar y a flexibilizar todo lo que es la inteligencia artificial, dando a los algoritmos mayor ética de una forma más rápida y más consistente. Con lo cual, no quiero decir que la inteligencia artificial esté muerta, por supuesto, porque estamos empezando, pero ya seguimos con la computación cuántica, esto va muy rápido, creo que tenemos que subirnos a ese carro que cada vez es más rápido y cambiemos el mundo. Cualquier transformación tecnológica de la humanidad trae nuevos desafíos. Para afrontarlos, el Big Data y la inteligencia artificial tienen que formar parte de la cultura de la empresa, de su ADN. Está en nuestras manos lograr que este viaje sea estimulante, porque si somos diferentes de todo lo que hay en este mundo es gracias a una herramienta única, la inteligencia artificial.